Dios les bendiga, Iglesia de Jesucristo. En el día de hoy me encuentro primero en la presencia de Dios y en segundo lugar frente a ustedes para compartir el tema que he titulado Oración y angustia de Jesús en el Getsemaní. En el libro de Mateos, capítulo 26, versículo 36, al igual que Marcos 14, 32. Dice la Escritura en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Para esta introducción tomo la declaración del Señor Jesucristo cuando Jesús se refiere a esta profecía y dice: porque os digo, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas capítulo 22, versículo 37. Aquí Cristo se aplica enfáticamente a sí mismo una porción de Isaías capítulo 53. Aunque en mi registro no tenga el versículo exacto de Isaías capítulo 53, pero el versículo 3 de ese texto dice que Jesús era varón de dolor, experimentado en quebranto. Número 1, el Señor Jesucristo cruzó el torrente del Cedrón y entra en el Getsemaní. Mateo 26, 36. Al llegar a aquel lugar, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Podemos mirar ese deseo del Señor Jesucristo de llegar aquí a ese lugar llamado Getsemaní, porque Él tenía un deseo de tener una comunicación, de tener una relación con el Padre. Y por esa razón se aparta a solas y deja a los 3 discípulos allí sentados. Entendimos esto, que la Escritura nos dice textualmente: al llegar a aquel lugar, dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mire esto. Voy a tomar un poquito del libro de 2 de Samuel 15, 23 y versículo 30 del capítulo 15. Esta escritura nos dice, el rey David, cuando tuvo esa persecución a través de su hijo Absalón, David llega 10 siglos antes que Cristo hubiese cruzado el monte del Cedrón, ese lugar. David llega allí, cruza por allí, y David llora por aquellos que le rechazaban. David llora por aquellos que le perseguían. David llora por aquellos que le amenazaban. Ambos hombres, tanto David como Cristo, sufrieron el rechazo de los suyos y lloraron por ellos. Pero mire lo que el Señor hace. Dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse.
Jesús se sintió entristecido y en gran manera el Señor pide a Pedro, a Santiago y a Juan que se queden con él para velar y orar. Esto lo registra Mateo 26:38. ¿Cuál era la razón por la que Jesús toma a estos 3 discípulos? Demuestra que el Señor tenía una confianza depositada en ellos, que Él se sentía a gustos acompañado con ellos. Pero ellos no hacen lo que el Señor les pide que hagan. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. El deseo del Señor es que usted y yo nos quedemos con Él. El deseo del Señor es que nosotros oremos a Él y velemos con Él. Pero no sucedió así con estos 3 discípulos del Señor. El Señor estaba experimentando la agonía de aquel momento. Mateo 26, 37 y 38. Estaba profundamente triste, angustiado. Dijo que su alma estaba triste hasta la muerte, hasta la muerte. Podemos imaginar cuál sería la angustia del Señor. ¿Cómo sería aquel momento que el Señor estaba viviendo? Dios lleva a su Hijo para que cumpla este propósito de Él, la angustia de la muerte. La profecía del Antiguo Testamento había anunciado que sería un varón de dolor experimentado en quebranto. La experiencia que tuvo Cristo, el quebranto que tuvo Cristo, los dolores, los padecimientos que el Señor tuvo que enfrentar por esta situación, la cual Él debía cumplir. Número 2, su posición arrodillado y postrado sobre su rostro, su oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, cumple tu voluntad en mí. Si es posible, que no sea el deseo mío, Señor de la gloria, que sea la voluntad tuya cumpliéndose en mí. Esto es estar sometido a una autoridad superior. B, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Comparemos el no como yo quiero de Jesús con el deseo de Satanás de hacer su propia voluntad. Isaías 12, 14. Isaías 12 al 14. La voluntad de Satanás era hacer su propio deseo, era tener el cumplimiento de su propia jerarquía. No quería estar sometido a nadie. Por eso hay un contraste entre el deseo de Jesús, que es hacer la voluntad del Padre, y el deseo de Satanás, que era hacer su propia voluntad. Por eso el texto de Isaías
14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podemos ver el deseo de este maligno empeñado en quitar el trono a Cristo, empeñado en que su voluntad tenía que cumplirse, empeñado en montar su propia jerarquía, pero Dios jamás se lo permitiría. De esta manera, Getsemaní viene a ser la preparación para el Calvario. En el Calvario entregó su cuerpo Jesús, pero en Getsemaní rindió su voluntad. Allí vemos que el Señor no quería hacer nada por sí mismo, sino los deseos del Padre que se cumplieran en Él. Un ángel del cielo le conforta. Lucas capítulo 22, versículo 43. Encuentra a los discípulos durmiendo la segunda vez. Mateo 26, 43. Muchos artistas y escritores de himnos han dejado representaciones de esta oración y en sus descripciones generalmente presentan una escena tranquila con una luz del cielo cayendo sobre el Salvador arrodillado, con sus manos unidas en actitud de devoción y sus ojos mirando al cielo y sus labios entreabiertos, moviéndose mientras oraba. Todo es silencio y serenidad en el Getsemaní. Número 3. Pero esto no es lo que dice el relato bíblico. El estudiante cuidadoso puede casi oír los gritos de los demonios y la crepitación de las llamas que llenaron el tranquilo huerto de Getsemaní. En aquella terrible noche notamos la descripción que nuestro Señor hace de sus propios sentimientos. Durante esa hora dijo que estaba ¿de qué manera? Podemos mirar el texto bíblico, un estudio cuidadoso de la Escritura, cuando dice que el estudiante cuidadoso puede escuchar allí los gritos, los alaridos de los demonios con la intención de destruir a Jesús, con la intención de matar al autor y consumador de la vida. Jesús se siente muy triste. Dijo que estaba, número 1, entristecido, es decir, repentinamente aterrorizado. Mateo 14, 33. Angustiado, número 2, angustiado, es decir, experimentó algo con lo que no estaba nada familiarizado.
lo cual abatía su alma y lo llenaba de incertidumbre y de una aguda aflicción. ¿Cómo sería esto tan terrible? ¿Qué estaba sintiendo el Señor? El Señor estaba sintiendo aquello que Isaías había predicho de él, aquello que el profeta había anunciado de él, angustiado. No abrió su boca, enmudecido. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Número 3, muy triste, hasta la muerte. Estaba muy rodeado y cargado por la aflicción, la tristeza y la angustia que sintió su vida amenazada. Cristo está sintiendo aquello que de Él está escrito, está anunciada en la profecía. Cristo está sintiendo a sí mismo los terrores, los dolores, los padecimientos que tenía que enfrentar en pocos momentos. Número 4. Esto nos evidencia que el diablo hizo un esfuerzo total para matar a Cristo en Getsemaní, a fin de evitar que su sangre se derramara unas pocas horas después en la cruz. Nuestro Señor dio cuenta de ello y respondió como correspondía. Según nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El Señor clama, ora al Padre, pide ayuda al Padre. Ahora nos preguntamos el por qué este enemigo de Dios, por qué Satanás quería evitar que Jesucristo llegara a la cruz. ¿Cuál era el deseo de él? Que Cristo no llegara a la cruz, que no fuera al Calvario. ¿Cuál era su intención de evitar la muerte del Señor? Fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó su clamor, pidiendo ayuda, y envió a los ángeles a que le fortalecieran. Lucas 22, 43. Se nos dice que él luchó con la decisión en 3 sesiones de oración. En el huerto, en cada una de ellas, se refirió a la copa. ¿En qué consistía la copa? Esta copa que Jesús siempre oraba al Padre y clamaba y decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, pasa de mí este momento de angustia. Padre, pasa de mí este momento de desespero. Padre, pasa de mí este momento de dolor. ¿En qué consistía la copa que le producía tan grande pavor? Algunos dicen que era la copa
de los sufrimientos humanos. Pero el Señor no es ajeno al sufrimiento ni al dolor. Lo había experimentado a través de su ministerio. Jesús había experimentado el sufrimiento. Desde el nacimiento Jesús había experimentado ese sufrimiento. Había experimentado el rechazo. Había experimentado el dolor. Entonces, ¿cuál era el misterio de esta copa? Otros opinan que era la copa de la muerte física, lo que el Señor rechaza en este momento, pero debemos recordar que Él es y será el príncipe de la vida, y por tanto la muerte no podía espantarle. ¿Cuál era, pues, la naturaleza de esta copa maldita? No nos deja especulando en la oscuridad sobre este asunto, porque las Escrituras nos dicen claramente que la copa de Getsemaní estaba llena con los pecados de la humanidad. Allí estaba cargada de toda maldad, de toda depravación, de toda inmundicia que se puede hacer y dar. Por eso el Señor sentía en su cuerpo los puntazos de la muerte, sentía en su alma la angustia que lo llevaba a una agonía desesperante, a un dolor agonizante, porque no era una carga fácil con la que Jesús tenía que luchar. Era con el pecado, era con la maldad de toda la humanidad que estaba depositada en aquella copa. La copa de Getsemaní estaba llena con los pecados de toda la humanidad. Nuestro Señor mismo, profundamente, en el pozo inmundo del pecado humano, y su alma gimió. ¿Cómo serían los gemidos del alma del Señor? ¿Cuál sería su tristeza al sentir su nauseabundo olor y ver llevarse sus gases venenosos, esos gases del pecado, esos gases de la depravación de la humanidad, esos gases que envenenaban el universo? Y eran gases que humanamente eran incurables. No podía ninguna medicina, ningún antídoto humano curar el veneno de estos gases. Solamente la muerte reverente de Jesucristo podía curar la enfermedad del pecado, la enfermedad de la muerte. Es la razón por la cual Jesús se angustia. Es la razón por la cual Jesús siente esos puntazos en el corazón. Aunque Jesús toma 3 hombres de su confianza, 3 amigos de él,
Y Jesús desea que en aquel momento, cuando Él más necesitaba la compañía de ellos, cuando Jesús quería que lo apoyaran en la oración, estos, aunque se quedaron allí, no cumplieron el deseo de nuestro Padre, de nuestro Señor a cabalidad. Ellos estaban rendidos de sueño. ¿Cuánto sueño físico hay en ti? ¿Cuánto sueño hay en mí? ¿Qué está obstruyendo, impidiendo que yo vele con el Señor? ¿Qué está impidiendo mi vida, mi actitud de hijo de Dios, de estar un tiempo a solas, postrado con el Señor en oración? A ellos los distraía el sueño. ¿Qué me distrae a mí? ¿Qué le distrae a usted, amado hermano? Cuando Jesús está pidiendo que le acompañen en la oración, ellos se quedan rendidos de sueño. Conclusión: es que no había otra manera de redimir a la humanidad. No había otro medio como la humanidad pudiera ser redimida. Dios había planificado que a través del Redentor, que a través de Jesús, que a través de los sufrimientos, del dolor y la angustia de su Hijo amado, Jesús en el Calvario derramaría su sangre por los pecadores. Ese era el interés de Satanás, que Jesús no llegara al Calvario, que Jesús no derramara su sangre por los pecadores. Él sabía que si Cristo derramaba su sangre por los pecadores, había en ellos el perdón de los pecados y alcanzaría lo planificado por Dios, la salvación del ser humano. Por eso hay que entender entonces lo que está escrito de él. Es que no había otra manera de redimir la humanidad que bebiendo aquella copa. No lo había. En unas pocas horas Cristo apuraría hasta la última gota de sangre. El contenido de la copa de la depravación humana. En el libro de Hebreos, ya cierre, dice el capítulo 2, versículo 9, leemos: pero vemos aquel que fue coronado, fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Gracias a Dios por la redención. Gracias a Dios por habernos dado a su Hijo. Y quiero que escuche esta definición. Cuando Cristo pudo sentir la descrepitación, ruido que en el cuerpo produce
el roce mutuo de los extremos de huesos fracturados, al recibir el aire, al penetrar en los pulmones. Eso sintió el Señor, el quebranto, el dolor, la angustia, la amargura. Amados hermanos y amigos, en Getsemaní Jesús entregó su voluntad, la rindió allí, pero su cuerpo lo entregó en el Calvario. ¿Qué puedes entregar a Cristo hoy? ¿Puedes rendir tu vida a Jesús como Él rindió su voluntad al Padre? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a rendirte a Dios y que sea el deseo de Dios en el corazón tuyo y no que sea tu deseo o tu voluntad? Dios continúe con nosotros y con cada uno de ustedes, amigos, bendiciéndoles. Amén y amén.